¿Qué creen ustedes? ¿A que no? No los quieren, pastores. Los quieren mucho, por eso les dicen que no. Hermanos, es un gozo, es un privilegio estar aquí con ustedes. Cuando el pastor me extendió la invitación, le dije, con gusto estamos allí para honrar a nuestro Dios. Amén. Así que en esta mañana vamos a abrir la palabra de Dios para encontrar en ella el mensaje que Dios tiene para nosotros en esta mañana. El tema lleva por título La verdadera adoración. ¿Por qué Dios puso en mi mente hablar de esto? Y es que hoy en día hemos perdido de vista la verdadera adoración. Venimos a la iglesia y venimos como religiosos, pero no completamente a adorar a Dios. Y cuán importante es que nosotros adoremos a Dios en espíritu y en verdad. Hoy se ha perdido eso. Y sé que Dios por eso puso en mi mente este mensaje, porque es necesario volver al principio, cuando Dios hizo el pacto con su pueblo. Así que antes de entrar al estudio de esta mañana, voy a invitarlos a inclinar el rostro para orar. Cariñoso Salvador, una vez más estamos ante tu trono porque queremos escuchar tu voz. Ha llegado el momento por el cual nos has traído a este lugar, que es escucharte y verte a través de tu palabra. Pero no queremos hacerlo, Señor, sin antes pedir que sea la dirección del mismo Espíritu que fue quien instruyó tu palabra, sea el mismo Espíritu que hoy nos la explique. Por favor, Señor, déjame esconderme detrás de Cristo Jesús. No permitas que sea este hombre mortal el que hable, sino que sean las palabras de Jesús, hablando a nuestra mente, hablando a nuestro interior y enseñándonos lo que necesitamos aprender. Por favor, Señor, que tu palabra no regrese a ti vacía, que haga un impacto en nuestros corazones y que cada uno de nosotros podamos tomar la firme decisión y convicción de caminar contigo hasta que tú vengas por nosotros. Lo pedimos en Jesús. Amén. Muy bien. ¿Cuánto tiempo tengo? Porque el pastor Lachi ya me sentenció ahí atrás. ¿Verdad, pastor? Dijo, hay que acabar temprano. Así que no alcanzo a ver el reloj bien. ¿Son las 12? ¿Ok? Entonces nos vamos a las 12:30. Bueno, vamos a ver si alcanzamos a terminar el tema. Nos quedamos a comer. Bueno, entonces está mejor porque no nos vamos a ir luego, Pastor Jesse. Así que nos vamos a quedar aquí no hay problema. Muy bien. ¿Quién es un profeta? Un mensajero de Dios, uno que predice el futuro, podemos decir, ¿verdad? Alguien que lleva algo. Realmente, hermanos, en esta mañana nosotros vamos a ver un poco qué es un profeta. Dios levantó profetas y levantó a grandes profetas en la historia. Y uno de ellos, del que vamos a hablar hoy, es el profeta Elías. Ustedes saben que Dios hizo un pacto con su pueblo. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de la tierra de Egipto y los introdujo o los llevó por el desierto, cuando nosotros leemos Éxodo capítulo 19, dice allí en el versículo 4, y ustedes vieron cómo os tomé sobre alas de águilas y los traje al monte Sinaí, al desierto, a la tierra de Canaán. ¿Eso dice allí? No. Dice, y los traje a mí. Dios sacó a su pueblo de la tierra de Egipto y no los introdujo a la tierra prometida, sino que los trajo a él porque Dios quería hacer un pacto con su pueblo.
Y en el monte Sinaí, Dios hizo un pacto con el pueblo de Israel. Si ustedes van conmigo al capítulo 34 de Éxodo, nosotros vamos a ver ese pacto que Dios hace con su pueblo después que los sacó de la tierra de Egipto. Y allí en el capítulo 34 y el versículo 28, Dios le dice al pueblo, Éxodo 34, 28. Dice, y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. Él, refiriéndose a Moisés, ¿verdad? Dice, estuvo allí 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto. Ahora, fíjense, aquí Dios está escribiendo en 2 tablas las palabras del pacto, es decir, ¿qué cosa? Los 10 mandamientos. Ahora, esas tablas del pacto que Dios escribió, los 10 mandamientos, hermanos, ¿qué eran? ¿Qué Dios estaba diciendo al pueblo a través de los 10 mandamientos? Dios le estaba diciendo al pueblo, yo voy a hacer un pacto con ustedes, yo voy a ser el Dios de ustedes van a ser mi pueblo, pero ustedes al ser mi pueblo tienen que hacer otras cosas, además de ser mi pueblo. Tienen que obedecerme, porque Dios, si nosotros leemos los 10 mandamientos, nos vamos a dar cuenta que Jehová dice, yo soy Jehová, tu Dios, fuerte y celoso. ¿Se dan cuenta? Dios dice, yo soy Jehová, tu Dios, fuerte y celoso. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te inclinarás a ellos ni los honrarás. Dios está haciendo un pacto con el pueblo, pero le está diciendo al pueblo qué es lo que tiene que hacer para que ese pacto se lleve a cabo. Así que el pueblo tenía que obedecer a Dios, tenía que ser fiel a Dios. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿el pueblo fue fiel con Dios? Inmediatamente cuando Dios, aún todavía las tablas de piedras no bajaban del monte, cuando Dios las había escrito con su propio dedo, ¿qué estaba haciendo el pueblo en el valle? Cuando Moisés estaba en el monte, estaba adorando un ídolo. El pueblo inmediatamente quebró el pacto que Dios había hecho. Y saben que esta fue la historia del pueblo de Israel, una historia triste, que Dios hacía un pacto y el pueblo de Israel rompía el pacto con Dios. Dios volvía a hacer un pacto y el pueblo lo volvía a romper y el pueblo se apartaba de Dios. Y tristemente, queridos hermanos, en la época cuando Dios levanta al profeta Elías, el pueblo de Israel estaba sumido en una idolatría tan grande que se había olvidado de Dios, que se había olvidado de su pacto, del pacto que él había hecho con ellos. El pueblo se había olvidado de ese pacto. Y por esa razón es que Dios levantó al profeta Elías. ¿Qué tenía que hacer Elías? Bueno, Elías tenía que hacer tenía que ser o servir de intermediario entre el pueblo y Dios. Un profeta, podemos decir, que es un abogado entre Dios y el pueblo. ¿Por qué? Porque es el intermediario que está entre el pueblo y Dios. Cuando el pueblo se apartaba, entonces Dios decía, yo voy a destruir este pueblo, y Dios mandaba un mensaje a través del profeta. Así que en estas condiciones, Dios levanta a Elías. Y fíjense en qué condición se encontraba el pueblo. Vayamos al primer libro de los Reyes y vamos a ponernos en el capítulo 16 del primer libro de los Reyes. Y vamos a leer desde el versículo 30. Primer libro de los Reyes, capítulo 16, versículo 30, la palabra de Dios dice así. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria
22 años. Y Acab, hijo de Omri, ¿qué hizo? Hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaban antes que él. Ahora, yo le pregunto a ustedes, ¿por qué Dios permitió que el pueblo de Israel tuviera reyes? ¿De qué fungía o cuál era el trabajo del rey en el pueblo de Israel? ¿Cuál era? ¿Se han preguntado ustedes alguna vez? Era como un líder, como un pastor, hoy en día podemos decirlo, ¿cierto? Era el que debería dirigir al pueblo ¿hacia dónde? Hacia Dios. Eso era el trabajo del rey. No solamente era gobernar, sino que era dirigir al pueblo correctamente para presentarlo delante de Dios. ¿Y Acab fue un rey que hacía eso? Dice el versículo 30, y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. ¿En qué condición estaba el pueblo? Si el rey era malo, ¿cómo era el pueblo? ¿El pueblo era bueno? Tristemente, si podemos decir el ejemplo del rey era malo, entonces la condición del pueblo también era mala. Sigue diciendo, versículo 31, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nadab, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Edbaal. O sea que se casó. Acab se casó con una buena israelita, ¿verdad? No, entonces, ¿de dónde era Jezabel? Era de los sirios, de los sidonios. Y dice que Jezabel era hija de Baal, rey de los sidonios, y sirvió a Baal. ¿Y qué? ¿Quién hizo esto? ¿Quién adoró a Baal? ¿Jezabel o quién? Acab, el rey. Fíjense, el rey fue y sirvió a los dioses de Jezabel. Sigue diciendo, no solamente los sirvió y adoró, sino que dice, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar, ¿qué cosa? Wow, qué interesante, ¿verdad? Nosotros estamos, en este trimestre, estamos hablando de la justicia y del amor de Dios. Y aquí dice que lo que hizo Acab fue provocar la ira de Dios. Cuán importante, yo estaba escuchando sus comentarios en la lección y digo, cuán importante es entender qué significa la ira de Dios. La ira de Dios no es como nosotros lo creemos o pensamos, hermanos. ¿Saben qué es la ira de Dios? La ira de Dios es su misericordia, su amor, su compasión. Eso es la ira de Dios. No es la ira que nosotros tenemos o que nosotros mostramos a las demás personas cuando nos enojamos. Dios es todo lo contrario de nosotros. La ira de Dios es su amor, porque cuando Dios se aira es porque Dios quiere mostrar su misericordia. Y usted dice, hermano, ¿cómo puede un Dios que mata, un Dios que destruye, cómo puede mostrar su amor? Bueno, a través de eso Dios demuestra su amor. Porque si Dios no destruyera al pecado, entonces la misericordia de Dios no se mostraría. Porque si Dios permitiera que el pecado siguiera ejerciendo su poder, entonces muchos más seres humanos caerían en pecado y entonces la ira de Dios no se mostraría. ¿Se dan cuenta? Cuán maravilloso es Dios con nosotros. Porque su ira, hermanos, se muestra a nosotros. Ahora,
en medio de esta situación que el pueblo estaba viviendo, en medio de esta idolatría en el cual el pueblo se había sumido por causa de alejarse de Dios, entonces Dios levanta al profeta Elías. Y Dios levantó al profeta Elías porque Dios tenía un propósito para levantar al profeta Elías. ¿Qué fue lo que hizo el profeta Elías cuando Dios lo levantó? Saben, hermanos, Elías hizo 3 cosas importantes y por esa razón Dios lo levantó y lo mandó ante Acab. En primer lugar, Elías restauró los mandamientos de Jehová que se habían olvidado. ¿Qué dije? ¿Qué hizo Elías? Restauró los mandamientos de Dios. En segundo lugar, Elías instituyó o reconstruyó la verdadera adoración. Porque el pueblo se había olvidado de adorar a Dios y estaba adorando a otros ídolos que decían que era ese Dios que les proveía la lluvia, que les proveía las cosechas, que les proveía la abundancia, que les proveía todas las cosas. Y entonces Elías, cuando Dios lo levanta, Elías restaura la verdadera adoración al Dios verdadero. Y en tercer lugar, Elías, cuando Dios lo levantó, reprendió la fornicación que el pueblo estaba haciendo. Es interesante, hermanos, la vida de Elías. Ustedes leen allí en el libro de Profetas y Reyes lo que, en cuanto a la vida de Elías, ustedes se van a dar cuenta que era un hombre que, podemos decir, no podías dar un peso por él. Era un hombre muy humilde, galadita, de un lugar lejos, no entre las ciudades de pompa que había en aquel tiempo, sino era, podemos decir, se decía allá en mi rancho, era un rancherito, ¿verdad? Un pueblerino, tal vez algunos le podrán decir. Era cualquier cosa, podemos decir. Pero yo me impresiono cómo Dios puede hacer de un hombre común y corriente, un hombre cualquiera, un hombre que no das un centavo por él, un peso, un penny. Dios puede hacer cosas extraordinarias cuando ese hombre se deja guiar y dirigir por Dios. Dios levantó a Elías. Elías restauró los mandamientos de Jehová, instituyó nuevamente la verdadera adoración y reprendió la fornicación. Como resultado, queridos hermanos, de lo que Dios está hablando a través de Elías, nosotros nos vamos a dar cuenta que hubo caos en el pueblo de Israel, porque si ustedes van conmigo al capítulo 18 y el versículo 17, vamos a encontrar nosotros que Elías se presenta ante Acab. Y fíjense lo que Acab le dice a Elías cuando lo mira, y le dice en el versículo 17 del capítulo 18. Cuando Acab vio a Elías, él le dijo: ¿eres tú el que perturbas a Israel? Fíjense. Elías llegó primeramente ante el rey, dio su mensaje. ¿Y cuál era el mensaje de Elías? Dice: por mi palabra no va a haber lluvia ni rocío por 3 años y medio. Y cuando Elías entró por esas puertas y se presentó ante el rey que estaba sentado en su trono, nadie, dice la historia, que nadie le tapó el camino. Entró, como podemos decir, como Pedro por su casa. Entró al palacio, los guardias que estaban a la entrada ni cuenta se dieron, porque Dios lo estaba dirigiendo. Así que llegó ante el rey y le dijo: por mi palabra no va a haber lluvia ni rocío por 3 años y medio. Y el rey se quedó asustado, espasmado, porque no esperaba ver al profeta. Y dice que antes de que el rey reaccionara, Elías se dio la media vuelta y volvió así como entró, salió. Y el rey, asustado por lo que Elías le había dicho,
Dice que empezó a buscar a Elías por todos los rincones del reino. Tanto que no lo encontró en el reino y se fue a los reinos vecinos e hizo jurar a cada uno de los reyes de que no estaba en su lugar, en sus tierras. Y y Acab buscó a Elías por todos lados. ¿Y ustedes creen que encontró a Elías? No lo encontró por ninguna parte. Así que ahora, después de que lo anduvo buscando por cielo, mar y tierra y no lo encontró, Elías aparece. Y entonces ahora Acab, estaba enojado el hombre porque no había llovido. Y cuando se presenta ante él, y acá viene con la ira que estamos hablando, ¿verdad? En este trimestre estamos hablando de la ira. Y viene con la ira en su corazón y señala a Elías y le dice, ¿tú eres el que anda alborotando a Israel? Y Elías le dice, bájame la mano. Baja tu mano porque no soy yo el que alborota a Israel. Dice el versículo 18. Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Ahora fíjense, a mí me impresiona este personaje, porque era un personaje que tenía el poder de Dios, que tenía el Espíritu de Dios. Porque cuando el rey viene ante él, cuando se presenta ante el rey le dice, tú eres el que estás alborotando a Israel, le dice, no, tranquilo, bájate tu mano porque no es así. Y ahora el profeta levanta la mano y le dice, eres tú. No soy yo, eres tú el que ha dejado los mandamientos de Jehová, porque se han olvidado de los mandamientos de Jehová. Así que, queridos hermanos, el caos estaba en Israel. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón había caos en Israel? Porque no había llovido. ¿Se dan cuenta? No había llovido por más de 3 años. ¿Saben que cada día nosotros aprendemos algo nuevo? Y yo le digo a los hermanos, cuando nosotros predicamos aquí al frente, los más bendecidos no son ustedes. Claro, ustedes son bendecidos con la palabra de Dios, pero el que más se bendice es el predicador. Porque el predicador es el que estudia más. Por eso cuán importante es que ustedes estudien la palabra de Dios también. Yo me bendigo más porque al estudiar más y profundizar más la Biblia, me bendigo. Y encuentro más de lo que Dios nos quiere enseñar. Yo había leído esta historia siempre, me lo sé de memoria, pero saben que, hermanos, cada día que nosotros estudiamos la Biblia, encontramos algo nuevo. Y yo nunca me había puesto a pensar en esta historia de lo que estaba pasando, cuán trágico había sido esa situación del pueblo de Israel, porque no había llovido. Ok, está bien que no llueva, no hay problema, pero no solamente no había llovido, sino que si ustedes se dan cuenta, esta mañana cuando ustedes se levantaron, salieron de casa, salieron afuera y miraron la hierba, ¿cómo estaba la hierba? ¿Seca o húmeda? Húmeda. ¿Por qué? Porque había rocío. Y saben que eso también da mucha a la tierra, el rocío que cae todas las mañanas, aunque no llueva, el rocío mantiene el pasto verde. En esa ocasión, Elías dijo, no va a haber lluvia ni rocío, no va a haber nada. Y dice el libro de Profetas y Reyes que cuando Elías salió de su casa para viajar al palacio del rey, dice que él venía por el camino e iba viendo a todo su alrededor los hermosos paisajes. Cómo estaba la tierra tan hermosa, cómo esos árboles majestuosos, aquellos bosques enormes donde los profetas de Baal hacían sus cultos, su adoración. Miraba los arroyos, cómo el agua fluía y corría y hermoso, y él decía, ¿será posible? ¿Cómo es posible que pueda llegar a secarse todo esto?
y Elías no lo podía comprender. Así que nos damos cuenta que Dios es poderoso. Porque cuando Él dice no va a haber lluvia ni rocío, no es porque Dios odiara al pueblo, sino porque Dios amaba a su pueblo. Dios dijo no va a haber lluvia ni rocío por 3 años y medio. Fue por ira de Dios que permitió que no lloviera. ¿Fue por ira o no? Fue consecuencia del pecado, pero esa consecuencia del pecado se convierte en ira de Dios. Así que por la ira de Dios no hubo lluvia ni rocío por 3 años y medio. ¿Por qué razón? ¿Porque Dios odiaba al pueblo? ¿Porque Dios quería destruirlos? ¿Porque Dios quería acabar con ellos? ¿Por qué razón? Por amor a su pueblo. Por amor a su pueblo, porque Dios no quería que su pueblo se perdiera. Por eso Dios no mandó lluvia ni rocío por 3 años y medio. Para que el pueblo reconociera que no eran los dioses que ellos estaban adorando, los que le daban todo, sino que reconocieran que era el Dios del cielo el que les daba todas las bendiciones y todas las cosas que ellos tenían en sus manos. Hermanos, todo lo que nosotros tenemos hoy en día no es por nuestra propia fuerza. No es porque somos diligentes. No es porque me esfuerzo todos los días, porque me levanto de madrugada, porque voy todos los días al trabajo, porque soy puntual en mi trabajo. No. Es por la gracia de Dios. Es por su misericordia. Claro, tiene mucho que ver que yo sea diligente, que yo sea esforzado, que yo sea trabajador. Tiene mucho que ver. Pero si Dios no me da la vida, ¿cómo lo puedo hacer? Cuán importante es reconocer que todo lo que tenemos viene de la mano poderosa de nuestro Creador. Porque Dios nos ama, queridos hermanos. Así que al ver esta situación, nosotros nos damos cuenta que en Israel había caos. ¿Hubo hambre en Israel? ¿Hubo muerte? ¿Hubo pestilencia? Sí, no se asusten en decirlo, sí hubo pestilencia. ¿Qué causa la muerte después que uno muere? Pestilencia. Cuando uno muere, ¿qué? ¿Se descompone? ¿Los cuerpos se descomponen o no? Hay pestilencia después de muerte. Y quiero decirles que no murieron 10, no murieron 100, no murieron 300 ni 500 animales ni personas. Murieron miles. Miles murieron en Israel por causa de la sequía, por causa del hambre. Sí, muchos animales murieron. Aún dice la historia que el palacio del rey, también los animales estaban muriendo. Porque el rey mandó a Abdías a buscar agua. Y el mismo rey también salió a buscar agua. A los arroyos que ellos conocían, fue a buscar pasto para sus animales, dice, para que no se quedaran sin ellos. Ahora, ¿por qué razón hubo caos en Israel? ¿Por qué razón hubo hambre en Israel? Si van conmigo a Segunda de Crónicas, al segundo libro de las Crónicas, en el capítulo 7, nosotros vamos a encontrar la razón por la cual hubo caos en Israel y por qué Dios cerró los cielos para que no hubiera lluvia ni rocío. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículos 13 y 14. Y dice la palabra de Dios: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. ¿Había todo esto en Israel? Lo que estamos describiendo, lo que está describiendo Crónicas. ¿No había lluvia? No.
¿Había pestilencia? Sí. ¿Se había consumido todo en el país? Sí. ¿Qué debería hacer el pueblo entonces, después de ver todo esto? Versículos 14 dice: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, ¿qué va a pasar si nosotros hacemos todo esto? ¿Qué pasa si el pueblo, qué hubiera pasado si el pueblo se hubiera regresado a Dios en ese momento? Si el pueblo se hubiera humillado en ese momento, ¿qué hubiera pasado? Dios hubiera mandado la lluvia. Pero el pueblo sigue necio, hermanos, porque a pesar de que Dios les hace la promesa y dice: yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Hoy nosotros, Dios nos hace el mismo llamado. Dios está haciéndonos a nosotros la misma advertencia, hermanos. ¿Qué es lo que nosotros hemos hecho hoy en día? ¿Será que hoy nosotros estamos lejos de ese Israel que vivió en los tiempos de Elías? ¿Será que nosotros hoy estamos mejores que ese pueblo de Israel que vivió en los tiempos de Elías? ¿Creen ustedes que somos mejores que ellos? ¿Saben que este mensaje de segunda de Crónicas 7 es para nosotros? Es para ti y es para mí. ¿Qué tenemos que hacer? Según el versículo 14. Debemos humillarnos delante de nuestro Dios, pedir perdón por nuestros pecados, porque Dios escuchará. Dios nos va a escuchar. ¿Y qué va a hacer con nosotros? Nos va a sanar, nos va a libertar y nos va a dar abundancia de lo que nosotros necesitamos. Dios es un Dios poderoso, hermanos. Dios es un Dios maravilloso, justo y misericordioso. Aquí nosotros en esta historia encontramos que si nosotros nos volvemos a Dios, Dios perdona a su pueblo. Elías tenía este mensaje para el pueblo. El pueblo debería volverse a Dios. Pero saben que Elías tenía un problema. Bueno, más bien tenía 3 problemas. Elías tenía 3 enemigos. ¿Quiénes eran esos 3 enemigos de Elías? En primer lugar, el rey, Acab. ¿Quién era Acab? Era el rey de Israel, el que gobernaba, el que daba leyes, ¿correcto? En segundo lugar, tenemos a quién? A Jezabel. ¿Quién era Jezabel? La sacerdotisa, la que inducía al pueblo a adorar, la que llevaba al pueblo a adorar a los Baales, la que según era la que dirigía al pueblo para consagrarse a Dios. Y en tercer lugar, ¿quién es su tercer enemigo de Elías? Los profetas de Baal, que comían de la mesa de Jezabel, que Jezabel los alimentaba. Así que en esta historia nosotros encontramos, hermanos, que hay una triple alianza. ¿Y saben ustedes por qué se aliaron estos 3 personajes? ¿Qué decían ellos? ¿Por qué nosotros estamos pasando todo esto? Y se lo comunicaban al pueblo. ¿Saben ustedes por qué no hay lluvia ni rocío? Por Elías. Él tiene la culpa. Porque él fue el que dijo que no iba a llover por 3 años y medio. Él fue el que cerró los cielos. Le echaban la culpa a Elías, no le echaban la culpa a Dios. Pero nosotros sabemos que Elías habló, ¿qué cosa? La palabra de Jehová. Así que estos 3 enemigos que Elías tenía, ¿qué querían hacer con él? Querían matarlo. Y decían, si Elías muere,
entonces se acaban nuestros problemas. Hay que matarlo. Y por esa razón el rey Acab no escatimó en esfuerzos, no escatimó en dinero para buscar a Elías por cada rincón del reino. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿lo encontró? Elías tuvo que huir, ¿verdad? Y cuando él huyó, se murió de hambre. ¿Qué pasó entonces? Dios lo alimentó y le dio agua. ¿Se dan cuenta, hermanos? Cuando Dios levanta a un profeta, Dios siempre va a sustentar a ese profeta, porque Dios quiere dar un mensaje importante a su pueblo. El tiempo ya se fue de lo que me dieron ustedes. Y estamos empezando el tema, Pastor Lache. Esta historia, hermanos, no termina aquí. Porque nos damos cuenta nosotros que después de que el rey mandó a buscar a Elías y no lo encontró por todas partes, por ningún lado, después Elías se presenta ante el rey. Pero antes de eso, queremos saber, ¿será que en esa época, cuando el pueblo de Israel pasó por esta situación, los verdaderos hijos de Dios no murieron? ¿Qué creen ustedes? ¿Hubo mártires en esa ocasión? Fíjense lo que dice Primera de Reyes, en el capítulo 18 y el versículo 4. Dice allí: pero cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. ¿Hubo mártires? Interesante esta historia. No es una simple historia. Esta historia se le conoce también como tipología. ¿Y qué es una tipología? Es algo que volverá a ocurrir, que volverá a pasar. La historia de Elías, hermanos, se cuenta como una historia, pero en realidad es algo que volverá a pasar otra vez. Y vamos ya a ir cerrando, para no dejarlo para otra ocasión. Ustedes saben que al final de la historia, Dios levantará profetas. ¿Sí o no? Ahora, ¿qué es un profeta? Dijimos. Un profeta es un mensajero de Dios, de parte de Dios, que tiene un mensaje especial ¿para quién? Para el pueblo de Dios. Ahora, ¿hay profetas entre nosotros? La señora Huay, bueno, ella fue una profetisa. Pero saben, hermanos, también nosotros podemos ser profetas. Y van a decir, hermano, está loco, ¿cómo que profetas? Bueno, ya vimos que profeta no solamente es el que predice el futuro, sino profeta es ¿quién? El que da un mensaje. ¿Y nosotros tenemos un mensaje que dar? Tenemos un gran mensaje que dar. Estamos viviendo, queridos hermanos, yo digo que es ya el tiempo final de la historia. Dios no tarda en venir por su pueblo, pero Dios quiere que renovemos el pacto que Él hizo con nosotros. Yo les pregunto a ustedes, ¿el pueblo de Dios al final de la historia tendrá una señal especial? ¿Cuál es esa señal que el pueblo tendrá?
El sábado. Ese es el sello de Dios. ¿Quién irá a la iglesia más abundantemente? ¿Quiénes irán? ¿Hoy, sábado, va la gente más a la iglesia o qué día va la gente a la iglesia? Mañana, ¿no? Entonces nosotros tenemos que dar un mensaje importante, hermanos. ¿Por qué? Porque el pueblo se ha olvidado de Dios. ¿Saben quién era Baal? ¿A quién representaba Baal? ¿Saben ustedes a quién representaba? Era un dios. Sus hijos, aún sus hijos les sacrificaban vivos. ¿Pero quién representaba? Representaba el sol. Era el dios sol. ¿Y quiénes van a ir a adorar mañana? Ya no es al sol, sino es en el Sunday, el día del sol. ¿A quién están adorando? Al sol. ¿El sol fue hecho para adorarlo? No. ¿Pero qué ha hecho el pueblo hoy? Se ha olvidado del verdadero día, del día de reposo, del día del Señor. Se ha olvidado de su ley, porque hoy se predica en la mayoría de las iglesias que la ley fue clavada en la cruz y que ya no hay ley, que ahora vivimos por gracia. Pero queridos hermanos, la ley, cuando Jesús estuvo en este mundo, Él dijo, yo no he venido a abrogar la ley a los profetas. No he venido para abrogar, sino a cumplir la ley. Y nosotros como pueblo de Dios tenemos que dar un mensaje al mundo. Al final de la historia, sabe que nosotros también como pueblo de Dios vamos a tener 3 enemigos, al igual que Elías. ¿Y quiénes son ellos? Fíjense, el libro de Apocalipsis nos lo dice claramente, muy claro. ¿Quiénes son? Si van conmigo a Apocalipsis capítulo 16 y el versículo 13, ustedes van a ver que hay una triple alianza, igual que en los días de Acab. Estaba el rey, estaba Jezabel y estaban los profetas de Baal. En este tiempo, igual nosotros vamos a tener que luchar con una triple alianza. Y miren lo que dice Apocalipsis 16, 13. Y vi salir de la boca de ¿quién? Del dragón. ¿Y de la boca de quién? De la bestia. ¿Y de la boca de quién? Del falso profeta. ¿Qué son? 3 espíritus inmundos a maneras terranas. Ahora, ¿quién es el dragón? El dragón es el que pone leyes. ¿Ok? El dragón es la bestia. No me miren así. No me digan, hermano, está loco. El dragón es la bestia. ¿Quién es el falso profeta? ¿Quién es? El falso profeta es Estados Unidos. ¿Y quiénes son los espíritus inmundos? El dragón, la bestia y el falso profeta. Sabemos que el dragón es la Roma papal. La bestia es Estados Unidos y el falso profeta es el protestantismo apóstata, que hoy en día predica la falsa doctrina. Esos 3 gobiernos o espíritus, o como querramos llamarlo, se van a unir al final y entonces, ¿qué va a pasar? Van a querer destruir
al pueblo de Dios, así como dijeron, Elías tiene la culpa. Ahora la culpa se lo van a echar al pueblo de Dios, a los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Hermanos, hay que prepararnos para estos eventos que vienen. Debemos estar listos, preparados. Al igual que lo que le pasó a Elías en su tiempo, cuando Dios lo levantó, va a haber un pueblo renuente, un pueblo que va a querer seguir adorando a Dios a su manera. Pero nosotros tenemos que dar un mensaje importante. Nosotros tenemos que decirle al mundo que los 10 mandamientos no fueron clavados en la cruz, que los 10 mandamientos siguen vigentes, que es una ley eterna, que Dios rige el universo por esa ley, por la ley moral, que el sábado es el día correcto que Dios nos dio para poder adorarlo. Y nosotros debemos hacer lo mismo que hizo Elías. Debemos, hermanos, restaurar los mandamientos de Dios. Debemos también restaurar la verdadera adoración en el día correcto, que es en el día sábado. Y también nosotros debemos de reprender la fornicación, es decir, el adulterio, el adorar ídolos. Ese es el mensaje que hoy nosotros tenemos que darle al mundo. Y hoy más que nunca tenemos que estar de parte de Dios como lo hizo Elías. ¿Por qué razón? Porque Dios no tarda en venir. Así que, hermanos, el mensaje de esta mañana es que nosotros nos mantengamos fieles. Elías llegó a decir que era el único. Cuando estaba en el Carmelo dice, solamente yo he quedado de parte de Jehová. Y tal vez algunos dirán, pues tal vez sí es verdad, pero no fue así. Sabemos que no, que Jehová dijo, no eres el único, aún yo tengo otros. Aún tengo un remanente fiel. Espero que cada uno de nosotros seamos parte de ese remanente. Que seamos esos Elías modernos. Ya no va a ser ahora un hombre, sino va a ser un remanente que va a tener las mismas cualidades que tuvo Elías, que va a tener el poder de Dios, que va a tener el poder del Espíritu Santo, y entonces va a proclamar con poder el mensaje de Dios. Porque así como en ese momento Elías proclamó el mensaje de Dios con poder cuando descendió fuego del cielo, nosotros encontramos en Apocalipsis 18 que también va a descender un ángel del cielo con poder para dar poder a los hijos de Dios. Así que no dudemos en mantenernos fieles a Dios, porque Dios, hermanos, quiere que nosotros demos ese mensaje, porque tenemos ese trabajo que hacer para que el mundo conozca cuál es el verdadero día de adoración y quién es el verdadero Dios, porque no es el sol el Dios verdadero, sino que es nuestro Salvador, Cristo Jesús. Que Dios nos bendiga. ¿Ya no hay tiempo para el canto? ¿Todavía? Bueno, pues hacemos más. Ok, vamos a terminar con el canto que les bueno, allí está. A las notas de la música nos ponemos de pie. Pastor Araque, y usted cierra con la oración, el pastor. Usted ora y ora por mí. Usted ora, no se preocupe. Abre mis ojos a la luz, yo quiero ver Jesús, con mi corazón tu bondad, Y dame paz y santidad. Humildemente acudo a ti, porque tu tierna voz oí, y el hacer espíritu consolador. Abre mi oído a tu verdad, yo quiero oír con claridad bellas palabras, dulce amor, oh mi bendito Salvador.
Tu voluntad yo quiero hacer. Llena mi ser, Espíritu Consolador. Abre mis labios para hablar y a todo el mundo proclamar que tú viniste a rescatar al más indigno pecador. A mí escucha, oh Señor, obreros faltan de valor. Heme aquí, Espíritu Consolador. Abre mi mente para ver Más de tu amor y gran poder, haz que la lucha pueda triunfar y en tus caminos fiel andar. de mi alma escudo siempre sé, y aumenta mi valor y fe. Mi mano ten, Espíritu Consolador. Bien, aprovechando que está aquí nuestro pastor Lache, voy a invitarlo para que venga y nos despida en oración. También voy a pedirle que ore por los alimentos. Hermanos, vamos a tener un convivio, un pan light. Todos los que se quieran quedar con nosotros, hay alimento. Ojalá se puedan quedar, hermanos, y disfrutemos juntos de esta comida. Pastor, Dios le bendiga. Gracias. Dios bendiga a cada hermano presente en esta tarde. Estamos viviendo momentos difíciles, pero siempre los que han estado en Cristo Jesús han sido vencedores. Amén. Elías venció a pesar de huir. Así que si tienes que huir, huye, pero ve con Cristo Jesús. Amén. Porque en Él está la victoria. Pero también Él nos ha prometido de que nunca nos va a abandonar. Amén. La victoria está en Él. Amén. Oremos. Dios de amor que estás en los cielos, gracias. Porque así como Elías tuvo temor de esa malvada Jezabel, puede ser que en algún momento de la vida hayamos sentido temor de alguien que atenta contra nosotros. Pero tú has prometido de que siempre estarás a nuestro lado. Amén. Gracias porque le mostraste al pueblo de Israel cómo obtener bendiciones y victorias. Hoy nosotros tenemos bendiciones y victorias porque estamos aferrados a la gracia divina. Amén. Queda para siempre con nosotros en nuestras vidas. Sabemos que en estos momentos difíciles solamente el hombre podrá hacer lo que tú le permites. Así es. Porque donde quiera que nosotros estemos, ya sea en una cueva o en una trailita o en una casa más lujosa, si te somos fieles, nuestro pan y nuestra agua siempre será cierto. Amén. Padre, si este es el inicio del retorno a estar contigo en casa en el reino de los cielos, pues ven pronto por cada uno de nosotros. Amén. Síguenos bendiciendo durante todo este maravilloso día. Sigue bendiciendo a la iglesia de Elsa y llénala de amor Amén. Sí, Señor. para que prediquemos el mensaje, para que seamos como el profeta, que tengamos un mensaje que dar. Cristo viene pronto. Amén. Ahora te pedimos la bendición por los alimentos. Gracias porque das para poderlos compartir en abundancia y que tus promesas continúen con nosotros hasta el maravilloso día, cuando vivamos contigo por toda la eternidad. Amén. Lo pedimos todo en el sagrado y dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.